En huellas hemos visto destellos de tu Hijo en cada ser. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía. Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando. Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando. Buenos días, hermanos, hermanas. Doy gracias a Dios por este momento. Sin duda alguna, misericordia del Señor es, porque no tenemos nada que ofrecerle al Señor, nada. Pero Él se complace, ¿cierto?, en darnos esta oportunidad y hoy estoy en este momento cumpliendo esta gran, enorme responsabilidad. Bien, no sé si usted ve películas de repente, algunos ven, otros no, otros somos un poco más santos, nos oramos y leemos la Biblia todo el día, solamente las historias bíblicas. Hay una película, hermanos, que yo creo que la mayoría ha escuchado hablar de ella o la ha visto. Se llama El Señor de los Anillos. No sé si usted la ha escuchado. Hay un libro incluso. De hecho, la película está basada en un libro que es una trilogía y aún más que eso. Son muchos libros. Esta historia cuenta que hay un anillo que, bueno, había muchos anillos y los fueron destruyendo de a poco porque eran muy poderosos. Pero hubo uno que lo escondieron, ¿ya? O se extravió, alguien lo encontró después de mucho tiempo. En un mundo surrealista, no como nosotros, sino que estaban en un reino medio donde habían elfos, habían enanos, habían gigantes, estaban los humanos. Entonces era un poco fantástico. Se perdió, alguien lo encontró y sin saber la magnitud del poder que tenía este anillo. Esta persona lo encontró, luego se lo arrebataron y en un momento lo empezó a usar, sin saber que era muy poderoso. Se dieron cuenta, entonces se encaminaron en una misión de poder destruir este anillo. Porque si caía en malas manos, iban a destruir todo lo que existía. O iba el hombre o la persona que lo encontrara iba a tener un poder tan grande que lo iba a someter a todo. Y esta historia se basa prácticamente en un joven que, como diríamos en este momento, no tenía nada importante, porque era de todos los tipos de personajes que existen en esta película, eran los más débiles, eran los hobbits, que incluso eran pequeños, eran débiles, no tenían ni un brillo, como diríamos nosotros. Los demás eran fuertes, tenían cualidades especiales, los elfos tiraban flechas y eran súper precisos, los enanos tenían mucha fuerza, podían derribar con un mazazo a cualquier persona, y bueno, los humanos igual tenían sus cualidades, y así pero ellos no tenían nada. Pero se le encomendó a un hobbit, pudiendo haber elegido a cualquier otra persona, a otro personaje, la labor de ir a destruir este anillo. Y no era fácil, porque lo andaban buscando los malos, así que él se tiene que esconder, escabullir. Con decirle que la película dura, o sea, la historia dura 3 películas, y toda la historia de 3 horas. O sea, así de larga, así de complicado, porque pasaba una cosa, pasaba otra. Finalmente, el anillo es destruido, ellos vuelven y son felices, ¿cierto? Pero complicada la labor para un hombre tan débil, tan insignificante. Ahora quiero entrar al tema, ya que tengo su atención. Hoy vamos a conocer, viendo hace ya prácticamente un mes, conociendo el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a ver a María.
una mujer. No es que ella sea inferior o muy inferior a los demás, porque finalmente todos tienen sus falencias. Y veremos a María, Madre de Jesús, quien intercede por... No, mentira, hermano. No. Ruega por nosotros pecados. No. Hemos conocido, para los hermanos que vienen integrándose en esta semana y a lo mejor en este día en especial, primero que vimos fue a Abraham, ¿cierto? Su obediencia, su fe. Vimos a Jacob, un hombre testarudo, porfiado, un hombre que era llevado a su idea y que todo lo quería hacer a su manera. Pero que aún así Dios tenía un propósito con él, ¿cierto? Y lo transformó para poder cumplir este propósito. Vimos a Judá, ¿cierto? Uno de los hijos de Jacob, que no fue la mejor persona. Vendió a su hermano, era ambicioso, por ahí se anduvo portando mal, se metió con su nuera, la dejó embarazada. Entonces, hubo muchas cosas que uno dice, pero qué malo era. Pero aún así Dios lo escogió para ser el hombre por el cual vendría el linaje de Dios, de Jesucristo, perdón. Y finalmente la semana pasada estuvimos todos románticos con esta historia maravillosa de Boaz y Ruth, ¿cierto? Esta historia de amor que nos muestra en el fondo el amor también que Dios nos tiene a nosotros, ¿cierto? Y hoy, como si fuera una película, podríamos decir que todos estos personajes que hemos visto en una película serían los actores de reparto. Esos que van llenando la historia, pero que no son los actores principales. No son los actores principales, sino que son aquellos que aparecen, que son amigos del protagonista, de la protagonista, pero que no tienen mayor relevancia en la historia, o si la tienen, cumplen con una función específica para decir, ah, por eso apareció este personaje, para el final después cuando cambia o viene el clímax de la historia, dice, ah, de esto se trató todo. Pero hoy día vamos a ver no un personaje secundario, sino ya podríamos decir, al Oscar a la mejor actriz secundaria. Ya no de reparto, sino que secundario, aquel que viene después del protagonista. ¿Quién es nuestro protagonista? Jesucristo. María ya viene siendo la actriz principal de esta película, después del protagonista principal. Ella es la que ganó los Oscars. Porque ella ya sabe, aquí lo vamos a ver en esta historia, y lo vimos de hecho en Adviento, en los sermones navideños, que viene el Mesías. Ella fue la portadora de esta bendición. Entonces le quiero invitar a que leamos la palabra del Señor, que abran sus Biblias o sus aplicaciones de internet, o sea, del teléfono, y vamos a leer en Lucas capítulo 1, versículo 28, 29 y 30. Lucas 28, capítulo 1, versículo 28, 29 y 30, y después nos vamos a saltar al 38. ¿Ok? Entonces, le invito a que leamos en el nombre del Señor Lucas capítulo 1, versículo 28, 29, 30 y posteriormente el versículo 38. Y dice así: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora el versículo 38 y dice: entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bien, esta historia o esta película, ya que estamos hablando de película, tiene como nombre María, obediencia y disposición. Y el primer punto habla acerca del versículo 29, y yo le puse como título: miedo a la voz de Dios.
Porque dice que entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecidas, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Pero dice que ella cuando los vio se turbó por sus palabras y quedó confundida. Y pensaba, ¿qué salutación esta? O sea, ¿por qué me saluda? Yo no lo conozco. O sea, imaginemos que alguien llegue a mi casa, abre la puerta, entre. Hola Josué, ¿cómo estáis? Hola Lala, ¿cómo estáis? Y nunca la hemos visto. No creo que nosotros vayamos, hola, po, ¿cómo estás? Ándate de mi casa, po. Es lo primero que se nos va a ocurrir, ¿quién eres tú? ¿Cierto? Entonces vemos acá que María se turbó, se perturbó en su corazón. Por eso el título dice Miedo a la voz de Dios. Vamos a comenzar por la palabra muy favorecida, para que vayamos desglosando un poco estos versículos. La palabra muy favorecida en la versión de la Vulgata habla acerca de gratia plena, que dice llena de gracia, que como le bromeaban antes, es muy distinto a lo que se cree en otras partes acerca de la gracia que tiene María, o que se le atribuye a María, porque aquí dice gratia plena, llena de gracia, que no es una mala traducción, sino que la interpretación es la mala. Porque no dice María está llena de gracia a tu disposición, bajo tu voluntad para otorgársela a los demás, que es lo que creen algunos, ¿cierto? ¿Estamos claros? Sino que lo que quiere decir esta frase o esta palabra es que está llena de la gracia, no sé, de la gracia que has recibido. Llena de la gracia que has recibido. ¿Pero de quién? De Dios. Por lo tanto, en palabras más comunes sería que ha sido ella investida con un honor especial. Ella ha sido investida con una capacidad especial que proviene solamente de Dios. Un honor especial. Por eso termina esta frase y le dice, el Señor es contigo, al final en el versículo 38. Entonces, cuando hablamos de esta perturbación, de esta turbación que dice acá, que ella tuvo, podemos ver, hermano, cómo también cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, llegó a nuestra vida, porque si estamos en este momento acá es porque algo hizo Dios para que nosotros pudieran hacer en nosotros el deseo de venir a este lugar, y sin duda es el Espíritu Santo que un día se nos apareció, cuando estábamos lejos de Dios, cuando estábamos completamente apartados. Y Él vino a perturbar nuestra vida, así como llegó este ángel sin aviso, sin previo aviso, sin pedir permiso, y vino y llegó a esta casa de María, saludándola, asustándola. Así vino Cristo, el Espíritu Santo en nuestra vida, hizo vida en nuestro ser, estando a lo mejor muy quietamente, muy tranquilamente. Y dice, aquí yo escribí unas palabras y la perturbar significa producir desorden, inquietud o intranquilidad en algo o en alguien. O sea, si se nos aparece un ángel en este momento y dice, no sé, Meli, soy el ángel de Jehová, nos vamos a asustar. Lo más probable es que tengamos un poco de miedo, un poco de temor, porque no sabemos, primero no sabemos quién es, no sabemos qué es, ¿cierto? Entonces, así como ella se perturbó y vino a producir algo, una inquietud, un quiebre, un cambio en su vida, así también Cristo apareció en nuestro ser y nos vino a cambiar, nos vino a transformar, nos vino a sacar de esa, como le decía antes, de esa quietud, de esa tranquilidad, de esa comodidad, y ahora va, nos habla y nos cambia el switch, nos cambia nuestra manera de pensar, nos cambia nuestro corazón, ese corazón que estaba entregado al pecado ciegamente, que estábamos muertos en delitos, en pecado, y nos hace nuevos. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nos sucede eso mismo, eso extraordinario, nos cambia, nos transforma completamente nuestra vida, nuestro ser. Podemos ver un ejemplo claro, Pablo, un hombre que decía, se sabía
la Torá, sabía todos los mandamientos, todas las leyes, había estudiado, era un hombre muy, muy estudioso, y él perseguía a los cristianos. Pero cuando Cristo se le aparece de camino, él cae y es resplandecido por la luz de Cristo, y inmediatamente pasa de ser un perseguidor ahora a un hijo de Dios y ahora él perseguido. Así de drástico tiene que ser el cambio en tu vida, en mi vida. Así, si no fue así, ese cambio, entonces algo no ha sucedido todavía. Si tú no dejaste esa mala manera de vivir, si yo no dejé esa mala manera de vivir, de comportarme, de actuar, entonces no ha habido realmente un cambio dentro de mi vida. Porque cuando Cristo llega, lo transforma todo. Y Él dice de su palabra que no tiene sombra de variación. O es blanco o es negro. ¿Cierto? Entonces podemos ver aquí lo maravilloso que sucedió con esta mujer. Y podemos ver algo que muchas veces nosotros pensamos, meditamos, ¿por qué yo? Porque María, yo creo que en su corazón se confundió. Lo veíamos en el sermón de María en diciembre. Ella tenía aproximadamente 14 a 16 años. Era una adolescente que ya se iba a casar, porque a esa edad se casaban en ese tiempo. Por lo tanto, aquí podríamos hablar de casi la Martina, la Sofita, ¿cierto? Niñas todavía, que uno las ve ahora, son niñitas, les queda tanto por aprender, por estudiar, ¿cierto? Por desarrollarse en su estudio. Y hoy día más encima que cada vez la gente se casa un poco más mayor, o simplemente no se casa. Así ha cambiado la sociedad. Pero en ese tiempo, mujeres de 14 años, 15 años, 16 años, ya se estaban casando. Entonces, yo creo que ella pensó en su vida, o sea, yo, una niña, tampoco venía de una familia pudiente. Era una mujer que era de escasos recursos. Pero Dios no eligió a María por su apariencia, porque era una niña. Puso sus ojos en ella simplemente porque tenía un propósito. Y ese propósito era que un día tenía que venir este Mesías, nuestro Señor Jesucristo. A Dios no le interesa, hermano, que tú seas rico, que seas pobre, que vengas de buena familia o de familia pobre. Porque Él busca, dice su palabra, que adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. No le importa si tú estás trabajando, si no estás trabajando, y si estás trabajando, si eres ingeniero, si eres doctor, si eres arquitecto, o si simplemente eres un jornal, si a lo mejor eres el más bajo de tu empresa. No. La palabra del Señor dice que Él vino a lo vil, a lo menospreciado, a lo desechado. A eso vino el Señor. Pero en ella sucedió algo muy hermoso. Ella sí inmediatamente aceptó este llamado. Podemos ver a David, un hombre o un joven en ese momento, que cuando llega Samuel a su casa de su padre a ungir al nuevo rey, ni siquiera lo tenían considerado. Él andaba pastoreando las ovejas. Incluso Samuel se turba en su corazón y cuando ve a sus primeros hermanos y los ve grandes, robustos, seguramente muy fuertes, él en su corazón dice, sin duda este es el rey, porque ya anteriormente habían tenido a Saúl, que dice que era el más grande de su tribu, no sé si de su ciudad, de su pueblo, era el más alto, entonces el hombre era imponente. Y Samuel venía con esta misma perspectiva. No, sin duda, este sí. Y cuando empiezan a pasar uno por uno, y finalmente no era ninguno de ellos, sino que era aquel pequeñito que estaba cuidando ovejas, que ni siquiera lo habían considerado. Porque, ¿qué va a hacer el David? No, el David mándelo a cuidar las ovejas nomás, y
Difícil que sea él, pues imposible. Además que las bendiciones generalmente siempre venían a los mayores. Pero cuando se presentó delante de Samuel, Dios le habló a Samuel, ¿cierto? Y le dice que él busca conforme a su corazón y no al del hombre. Entonces nuestra mirada muchas veces está puesta en ciertas personas y decimos, no, este sí, ya, este tiene la capacidad. No, Cristian sí, Cristian es inteligente, Cristian, ¿no? Es cabezón. De más que Dios lo tiene para pastor. Amén, pues Cristian. Lo tiene para pastor. Pero no, tal vez no. Y a lo mejor Dios está mirando, no sé, a un Benjita chiquitito y ya lo está preparando para en algún momento, a un Isaac, quién sabe, para ser pastores. Porque nosotros somos humanos, porque nosotros somos más materialistas, somos más al ojo y miramos, si este hermano tiene. De hecho, a mí me pasa mucho. En la otra iglesia que estaba antes era como, no, este tiene pinta de pastor. Habían hermanos que tenían pinta de pastor. Sí, pues sí. No, ese sí, además que tiene el llamado. Sí. ¿Por qué? Porque uno mira mucho la apariencia en sí. De repente, no sé si ustedes han visto los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, no, si el pastor tiene pinta, sí, tiene fallo por lo menos de pastor. Pero uno ve a veces unos hombres, los mismos keniatas, no sé si ustedes lo ubican. En Kenia se caracteriza por tener a los atletas de maratones, son los mejores del mundo. Y si usted lo ve en la calle y no saben que él es deportista, te dicen, no tiene ni un brillo. Porque son flacos, tienen las piernas largas, pero así unas cañuelitas. Son menuditos, po. Pero corren 40, 50 kilómetros y generalmente son los que ganan todas las maratones. Así pasa con nosotros, po. Muchas veces nosotros, no, este no, va a aguantar 2 kilómetros nomás. Pero son hombres que han sido campeones. Entonces, Dios no mira eso. Dios no mira lo que nosotros vemos. Y eso es lo maravilloso. Porque nunca vamos a comprender por qué Dios siempre se fija en personas inútiles, en personas que tenemos tantas falencias, que vivimos pecando, que vivimos equivocándonos, que muchas veces hacemos voto o compromiso con el Señor y decimos, ya Señor, ahora sí, y no pasa nada. Hace un mes atrás el hermano Esteban, no me acuerdo si la segunda o primera reunión de enero, él decía, muchas veces nos comprometemos, ya Señor, este 2024, así que sí. Y ya llevamos 2 semanas y todavía no pasaba nada. Así somos, fallando, cada momento. Entonces, podemos ver cómo a Dios no le interesa estas cosas. Dios dice que busca hombres y mujeres, que lo escogió incluso antes de la fundación del mundo. Él, antes de que nosotros estuviéramos fecundados, ya sabía lo ordinario que íbamos a hacer. Pero aún así, nos miró. Entonces, como conclusión de este punto, podríamos ver que cuando Dios aparece o el Espíritu Santo llega a nuestra vida, es para perturbarnos, es para cambiarnos. Si estamos a lo mejor un poco quietos, un poco tranquilitos, que los demás actúen, yo observo y critico, porque generalmente somos así, somos muy, muy llevados a observar, a criticar y no hacemos nada, todos. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, nos saca de esa vida sedentaria y tranquila y comienza un nuevo cambio, un nuevo actuar. Algo empieza y que tiene que germinar en nuestra vida y el Espíritu Santo moviéndose. Así como vino este ángel a María y le dijo que iba a traer al Salvador en su vientre, desde ese preciso momento ya estaba el Salvador y se empezó a gestar. Así el Espíritu Santo también tiene que ir haciendo vida en nosotros. Para, como dice Pablo, no es que vamos a ser glorificados y vamos a ser santos aquí.
pero hay que luchar cada día por alcanzar esa santidad. No es que vamos a perder, ¿cierto?, la salvación mientras yo menos luche, pero sí tenemos que esforzarnos en agradar al Señor. No entregarnos deliberadamente al pecado y quedarnos quietamente ahí y decir, no importa, ya soy hijo de Dios, salvo, siempre salvo, así, da lo mismo nomás. No, hermanos, estamos muy lejos de la realidad. Él no mira nuestras raíces, no mira de dónde venimos, sino que busca hombres y mujeres dispuestas a trabajar en su obra. Porque lo más maravilloso de todo, hermanos, es que Él nos dio esta investidura maravillosa, que no merecíamos, el de ser llamados sus hijos. Eso, nadie lo merecía. Nadie, ni siquiera el pastor, tan intachable que uno lo ve, no. Pecador, igual que yo. Más pecador todavía, porque tiene más responsabilidad. Está de vacaciones, perdón. Y aquí pasamos al versículo 30 y dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí muy, muy unido a lo que estábamos viendo, hermanos, vemos el amor incondicional de Dios. Que no mira lo que tú eres, no mira lo que yo soy. No me dice a mí, pero es que él viene de una familia conocida, de una familia importante, así que a este lo voy a preparar. ¿No? ¿No? Como le decía anteriormente, Dios viene a lo vil, a lo menospreciado, y lo vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y aquí viene lo más fuerte, pero lo más lindo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. ¿Cierto? Pero qué importante este versículo 28, que dice que a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. El amor incondicional de Dios. Como decía nuestro hermano Felipe en la oración, pecamos en la semana. Y pecamos muchas veces. Y estoy seguro que hoy día en la mañana nos levantamos y también pecamos. Y oramos al Señor ahora. Glorificamos su nombre, le pedimos perdón y lo más probable es que ya volvimos a pecar. Siendo hombres tan incorrectos, hombres que muchas veces decimos, Señor, yo te amo, Señor, yo me entrego a ti, no voy a tratar de ser mejor, pero al otro día ya estamos nuevamente cayendo en pecado. Lo más lindo de esto, hermanos, es que hoy podemos gozar de esta gracia maravillosa. Antes estábamos lejos, no lo sabíamos, pero hoy tenemos la maravillosa bendición de que tenemos la gracia. Pero así de inútiles somos. Y como lo veíamos en la introducción, así escogió Dios sucesivamente, hombres, mujeres que caían y caían y caían en pecado. Ninguno fue perfecto. Podemos ver a David, un hombre que dice que era conforme al corazón de Dios y mató, adulteró. Entonces uno dice, ¿qué pasa ahí? ¿Acaso Dios hace esas cosas? No. Pero aún así Dios tuvo misericordia de él. Aún así Dios les dio la maravillosa oportunidad de ser llamado su hijo y ser parte del linaje de donde vendría un día el Salvador. Y así pecó Judá, y así pecó Abraham, y así pecó Jacob, y sucesivamente. ¿Cuál más malo que el anterior? Podemos ver en los jueces cómo Dios, Samuel, un hombre que en la Biblia no se refleja muy bien cuán pecador era, pero seguramente también tenía sus yayitas, como decimos nosotros. Y cada juez que fue pasando fue peor que el anterior. Y esto fue una espiral, una cadena que se desenvolvió.
de los más, podríamos decir, que buscaban al Señor día a día, a unos que eran totalmente alejados, corruptos, que estaban entregados a otros dioses. Pero aún así Dios los fue tomando y fue escogiendo para poder liberar al pueblo. Porque si fuera por nuestro actuar, si fuera por cómo nosotros somos, entonces Dios no hubiese podido elegir a nadie. Y ahí podemos ver la gracia maravillosa de Dios, el amor incondicional de Dios, donde podemos ver que Dios llama al que menos uno se imagina, al que menos uno cree. No, este hijo mío es intachable, se porta bien, Dios seguramente tiene un propósito, pero este no, este está perdido, está descarriado, está en el mundo completamente. No, difícil que Dios tenga misericordia de él. Incluso muchas veces nosotros juzgamos y vemos las noticias y decimos, no, este no tiene perdón de Dios. No, por lo que hizo, no tiene perdón de Dios. Y muchas veces alcanzan salvación. Porque no conocemos el corazón de Dios nosotros, pues. No sabemos qué es lo que Dios tiene dispuesto para nuestras vidas. Entonces, podemos ver que Dios llama a los que menos nosotros pensamos. Cuando Dios llama a Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, podemos ver que Él lo primero que dice, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! ¿Por qué? Porque Él sabía que era un hombre, pero totalmente pecador. Y someterse a ese llamamiento y ser la persona que diga, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir, voy a predicar, voy a profetizar y voy a hablar al pueblo. Podemos ver que Dios pudo haber escogido a cualquiera, pero Él escogió a Él. Y Él sabía, consciente totalmente de que era una persona totalmente corrompida. Pero también pasa algo maravilloso porque dice que baja un ángel, un querubín, y le pone unas tenazas, ¿cierto? Unas tenazas en su boca y lo transforma. Entonces así Dios también va haciendo con nuestras vidas, nos va transformando, nos va cambiando. Lo que antes éramos ya no es y ahora somos hombres nuevos. Entonces podemos ver de principio a fin que nuestra salvación solamente es de Dios. Es producto de su gracia y de su favor. Es producto de su misericordia hacia nuestras vidas. Porque no lo merecíamos. Podemos ver que Dios no mira nuestras falencias, sino que día a día se renuevan sus misericordias. Y lo más importante, que vino lo vil, a lo menospreciado del mundo. Eso somos. Pero somos hijos de Dios. Y eso también es lo más maravilloso. Que a pesar que a lo mejor para el mundo somos una escoria, pero para Dios somos valiosos. Y el tercer punto dice, hágase conmigo, que es la palabra que usa María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, podemos ver aquí que hay una palabra muy especial, la palabra sierva o siervo, que puede también ser tomada como sirviente. Y generalmente, yo aquí me detuve mucho rato a estudiarlo, a leer, porque la palabra más clara o más precisa es que cuando somos siervos, según la traducción, somos esclavos de Dios. Pero también aparece que ella no lo hizo de forma obligatoria, así como totalmente sumisa, sino que algunas definiciones también dicen que en el fondo lo que ella estaba diciendo, perdón, disculpen, cuando dice que es sierva del Señor, ella está deseosa de servirle, que está dispuesta a hacer su voluntad y para ser usada para la gloria del Señor. Porque ella ya sabía cuál era el propósito. En ese momento, ya en los versículos del 31 al 37, Dios el ángel ya le está diciendo a qué debía su visita. Ya le estaba diciendo por qué le decía que era favorecida, por qué le decía que era una persona que había sido bendecida por el Señor, que había sido mirada por el Señor.
ya le había anunciado de que vendría el Salvador, que ella iba a ser quien fuera la persona que llevara el Salvador, que le iba a hacer nacer. Entonces ella estaba consciente ya de lo que se le venía. Por eso dice, en algunas interpretaciones dicen que cuando ella dice que se haga su voluntad y que ella es sierva, finalmente no lo hace de una forma de decir, ya Señor, yo te voy a obedecer aunque no quiera, sino que ella lo está haciendo de una forma más, como más dispuesta, ¿cierto? Más dispuesta a obedecer a este llamado. Entonces ella dice, hágase conmigo según tu palabra. Ella era temerosa. Seguramente igual ella había escuchado a sus padres, a su abuelo, había ido al templo seguramente, había leído la Torá, sabía que iba a venir un Mesías. Ellos esperaban este Mesías. Entonces ella sabía que lo que venía era el libertador. Equivocadamente, seguramente, como en ese momento todos pensaban, aquel que lo iba a libertar solamente de la esclavitud física. En ese momento María no sabía que aquel Mesías que venía iba a ser el Salvador del mundo, que iba a ser nuestro Salvador. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que podemos ver la humanidad de María y su disposición a aceptar la voluntad de Dios. Y también nos recuerda, hermanos, que Dios puede elegir a cualquier persona, como ya lo hemos comentado. Y en lugar de sentirnos a lo mejor abrumados nosotros, cuando viene Dios y nos nombra para cumplir alguna labor en la iglesia, deberíamos sentirnos dichosos. Y aquí nos vamos a detener un poco porque finalmente a todos nos va a caer el lazo. Porque somos flojos muchas veces. Como le decía antes, somos buenos para observar y criticar y no nos disponemos a la obra del Señor. O nos disponemos a la obra del Señor, pero a media. Con algunas cositas, con alguna ayudita. Yo puedo colaborar. Si me piden ayuda, yo puedo donar. Si me piden, no sé, abrir el templo, vengo a abrir el templecito nomás, pero hasta ahí. Como dicen, ni muy adentro ni muy afuera, por miedo al compromiso. Pero no es lo que Dios pide de nosotros. Ojalá podamos ser como María. Ojalá podamos tener la disposición, la actitud para poder decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, como lo hizo Isaías. Podamos decir, hágase conmigo conforme a tu palabra, he aquí tu siervo. Y no a media, sino que completamente entregados al servicio de Dios. Que podamos ser mujeres, hombres dispuestos a obedecer a lo que Dios nos ha llamado, que podamos ser hombres y mujeres que pongamos nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra disposición, todo al servicio de Dios y a la iglesia. Porque la iglesia no va a crecer si nosotros no hacemos nada. Si bien es cierto la obra del Señor y Él ya tiene preparado a quienes un día han de llegar a esta iglesia. Pero también es nuestro deber llevar el Evangelio, manifestarlo, entregarlo, enseñar. Y aquí podemos ver claramente, por ejemplo, la gran comisión. Cómo Dios le encomienda a sus discípulos ir por el mundo, predicar el Evangelio. Sin duda iban a llegar. Al que creyere, ¿cierto? Este será salvo. Dios tiene todo preparado, pero también necesita hombres y mujeres dispuestos a trabajar. Hombres y mujeres que nos entreguemos a la obra del Señor. No a regañadientes. No solamente en las cosas que a mí me convienen o en las cosas que a mí me agraden. A mí me gusta tocar el piano. Me encanta. Pero no me gusta cantar. Entonces me dicen los chiquillos, ya pues canta. No quiero, no me gusta. Y muchas veces no lo he hecho nomás, pudiendo hacerlo. Es un ejemplo vago. Este año, en marzo, si no me equivoco, pastor, no quiero meter la pata, comienzan los nuevos trabajos, los nuevos líderes, los nuevos encargados
de las distintas áreas de la iglesia y su respectivo ayudante y todo su staff o quienes componen estos grupos, sea de misericordia, de alabanza, de coinonía, los niños, el grupo de líderes, un grupo de mujeres, de varones. ¿Estamos dispuestos a disponer de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo para llevar a cabo la obra del Señor? ¿Estamos nosotros plenamente aptos, o perdón, no aptos, sino que dispuestos a colaborar para el crecimiento de la iglesia? ¿O solamente en lo que a mí me gusta? ¿Solamente en lo que yo me siento cómodo haciéndolo? Yo no me imagino a Pablo, o perdón, a Pedro, a Juan, cuando hablaron con Jesús ahí comiéndose un pescadito, ¿cierto? Pero Señor, a mí déjame aquí nomás, yo predico de mi casa. A mí déjame aquí en Jerusalén nomás, yo de aquí. ¿No? Ellos sabían lo que les esperaba, ¿sí? Sí, no era fácil, es como, no sé si vieron hace poquito atrás, salió un video de la Biblia según los ateos, y aparecía Pablo, así como Pedro, perdón, con los discípulos conversando, qué iba a pasar después. Y decían, no, hay que ir a tomar a Jesús y sacarlo de la tumba. Bien, ya, hagámoslo. Y después vamos a morir y nos van a torturar. Así como, bien, ya, no, hagámoslo. Como si fuera una obra ficticia. Ellos sabían que lo que les esperaba era terrible. No era así como para decir, bien, bien, voy a morir aserrado, voy a morir crucificado, me van a decapitar, me van a piedrar. No, ellos no estaban felices por eso, pero sí estaban dispuestos a colaborar, a llevar el Evangelio más allá de lo que a lo mejor ellos pensaban. A nosotros no nos van a torturar, no nos van a decapitar, no nos van a piedrar. A lo mejor nos van a insultar muchas veces, nos van a tratar mal, pero eso es lo mínimo comparado a lo que sufrió nuestro Salvador y a lo que sufrieron estas personas que se le encomendó también el Evangelio. Entonces, podamos nosotros estar dispuestos. Aquí viene un tironcito de oreja para todos nosotros. Que no solamente donde nos agrade, sino también donde nos desagrade. Porque muchas veces queremos ir donde nos agrada porque sabemos que tenemos a lo mejor las cualidades para poder llevarlo a cabo. Y no queremos el otro grupo porque no, yo no creo que sirva. Pero quien capacita al hombre, quien capacita a la mujer, no eres tú. No soy yo mismo. No es el pastor. No es tu jefe de grupo. Es el Señor. Y quién sabe, a lo mejor Dios te está preparando para en algún momento ser tú ese líder. Ser tú ese encargado de llevar ese grupo. Y no lo sabes. Porque María se dispuso en la mano del Señor. Iba a ser terrible, hermano. Una mujer joven, embarazada, no iba a ser bien vista. De hecho, en otro evangelio parece que José decía, se quiso esconder, llevársela para otro lado para que no supieran que estaba embarazada, porque, oye, ¿qué van a decir de ti pues, si estás embarazada? No era una labor fácil. No era una labor fácil. Pero eso no se compara con lo que nosotros tenemos que hacer. Lo de nosotros es fácil comparado con todo eso. Así que yo le quiero invitar, hermano, hermana, a que nos dispongamos en las manos del Señor. Así como lo dijo María, he aquí tu sierva del Señor, que hagamos conforme a su palabra, a lo que Dios nos mande, a lo que Dios necesite de cada uno de nosotros. Ser siervos dispuestos, ser sirvientes dispuestos, esclavos de Jesucristo. Eso somos. Estamos amarrados a Él, estamos ataviados a Él. No nos podemos soltar de Él. Así que de una u otra forma Dios igual nos va a remecer y nos va a hacer actuar. Y obedecer el llamado de Dios, aunque no tengamos las capacidades, sabiendo que Él capacita al hombre, que Él capacita a la mujer, que Él va enseñando a medida que más vayamos participando y estando dispuestos, nos va dando más claridad, nos va dando más entendimiento, ¿cierto? Y no va a ser fácil. Someterse al Señor no es fácil, conlleva
sufrimiento, persecución. Pero lo hacemos con un fin, el de llevar el Evangelio a las naciones. El que más gente llegue a Cristo. El que más gente conozca a Dios. Es tiempo de actuar y de no criticar. Es tiempo de que nos dispongamos al Señor y que salgamos de nuestra zona de confort. Le invito a orar en el Señor. Padre Santo, Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana